Mire, tío Alberto, bueno, aquí tenemos un lugar, un edificio bien bonito, Casa de la Memoria Indómita. Y mira aquel reloj tan antiguo y esta casa tan bonita. Pero usted sabe qué es esto, sabe a qué se dedica esta casa. Pues mira, aquí tengo un amigo que aquí es el responsable de esta casa. ¿Su nombre, maestro? Jorge Galvez, ¿qué tal? Platíquenos, ¿qué es esto de la Casa de la Memoria Indómita? Bueno, son partes de la historia que no tenemos que olvidar, por eso de la memoria indómita. No nos van a doblegar, no nos van a dominar. Pero la memoria, como que a veces pensamos que, ay, tengo memoria de teflón. Sí, o sea, así pasa, ¿eh? Memoria de teflón, 5 años, se nos olvidó todo, ¿verdad? Aquí Sí. tenemos ¿qué es museo? ¿Qué es? Es museo, precisamente. Sí, ¿Pasamos? Adelante. Este es el patio del Museo de la Memoria. Sí, el patiecito central, ¿verdad? Que está techado afortunadamente. Caen los aguaceros y pues no nos mojamos. Aquí seguimos con las actividades en el patio. Como en las viejas vecindades del centro histórico, las viejas casonas. Sí, ¿no? sí, claro. Entonces aquí hacemos migas, aquí nos juntamos, aquí tocamos, aquí platicamos. Ya cuando la actividad principal del museo se ha terminado a las 6 de la tarde, entonces aquí ya es otro ambiente Ya. de sones, de zapateado, de teatro, entonces para que la gente, de cine. O sea que es como una especie de bohemia con memoria. Con memoria y de cierta bohemia también, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho con las cuestiones históricas, con la parte ideológica de este país, porque hay que rescatarla, ¿no? O sea, hay que decir en dónde estamos, de dónde venimos, ¿verdad? Y hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces la conservación de la memoria es muy importante y se hace por muchos frentes, la literatura, la música, el teatro, la pintura, la denuncia, la lucha, todo eso, ¿verdad? Es necesario conservar la memoria, para eso está esta casona, ¿verdad? Ya, tío Alberto, que es bien curioso ese, ¿por qué esas banquitas? Estas banquitas es la expresión artística de la violencia en este país. ¿Sí? O sea, si uno protesta con un cartel o con un volante, pues parece que la gente no lee. Pero cuando sacamos estas bancas, todas están escritas, la gente se detiene a leer. Ya. La parte escrita, todas están de ese lado, porque en la banca original ejecutaron a un joven. Entonces, una manera de protestar es respetando el lugar donde cayó el joven, que fue ejecutado, ¿verdad? Fue una bala de penetración. Se respeta esa parte porque ahí fue donde cayó el joven. La banca original la tenemos ahí arriba en la exposición temporal. ¿Y a quién se le ocurrió la idea? Es un artista alemán avecindado en Cuernavaca, ya es mexicano, ¿verdad? Entonces le mataron al vecino y pues una manera de protestar y de recordar al vecino para volver a hacer ese tejido social con todos los demás, se pusieron de acuerdo para hacer algo en protesta de la violencia sin razón que hay en este país, ¿no? Entonces hay que recordar. El Museo de la Memoria, Sí, que, claro. que además es bien bonito el nombre, y luego en esta vieja casona, pues que me imagino se presta para muchas cosas. Sí, se presta sobre todo para aquellos artistas y jóvenes que no tienen un lugar donde expresarse. Entonces aquí se pueden expresar los jóvenes. Vienen, nos dicen, oye, fíjate que yo tengo esto y quiero, fui a otros museos y no me dejaron porque no tengo currículum. Pues aquí empieza a hacer tu currículum con nosotros. ¿Seguimos recorriendo? Sí, sí. Oiga, maestro, está bien, o sea, está muy creativo y muy artístico. Sí, qué bueno que les gusta, porque es el antecedente de la lucha, el 68. Parece que vamos a una marcha. Exactamente, nos estamos incorporando a la marcha porque pues todos hay que marchar. ¿Sí? Entonces está el 68 y también el 71. Ay, no me diga. Son como antecedentes. Venga, tío Alberto, venga, mire. Oiga, pero no nada más es el señalamiento político, sino también la creatividad, la propuesta. Sí, es muy creativa, muy artística, porque es una manera de representar los kendos que usaron. ¿Estos son los con que golpeaban? Sí, bueno, pero nada más que estos son de madera, los que con los que golpearon fue de acero y después sacaron armamento.
¿Vamos para allá? Venga, tío Alberto, no se me quede ahí, que vamos a seguirle. Es un museo, maestro, con un concepto diferente a muchos otros museos. Sí, es un museo archivo, porque todo lo que hay aquí emana de nuestro archivo, que es un archivo de lucha, de denuncia. Entonces, nada hacemos con tenerlos en las cajas, entonces mejor mostrarlo para crear conciencia. Sí. Como ve, tío Alberto, ya veo cómo andando de curioso, uno se atreve a entrar a las casas y encuentra Cosas hasta la memoria. No me regañe, tío Alberto, ¿por qué me está regañando? Perdone, pero pues la plática es bien interesante aquí con el maestro y pues se estamos platicando. Qué casa tan bonita. Gracias por invitarnos, maestro. No, pues aquí es su casa, ¿verdad? Regina 66. No se cobra, es totalmente libre, ¿verdad? Es un esfuerzo que hacemos para mostrar la memoria de este país. ¿Y qué actividades hay, maestro? No me las ha dicho. Bueno, ¿Teatro? Hay teatro, hay cine, hay documentales, hay son jarochos, zapateado de tierra caliente, entonces tocadas también, jóvenes que quieren hacer una tocada. Aquí hacemos la tocada, ¿no? Recibimos a los migrantes de Centroamérica, si no tienen dónde comer, aquí hacemos una cooperacha y les damos de comer, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actividades. Como la ve, tío Alberto, la memoria, la memoria. Ahora sí, como dicen por ahí, ojitos pajaritos, pero qué bonito es saber y recobrar la memoria. Así es. Ahí nos vemos, tío Alberto.